Y ahora resulta que los panistas ya salieron a las calles, pero a mal informar, porque ellos aseguran que supuestamente desde el Infonavit quieren saquear el dinero de los trabajadores, cuando es al revés. Lo que estamos viendo en esta etapa de la transformación es que se están destapando asuntos de corrupción al interior del Infonavit. Desde los tiempos de Peña Nieto había varios despachos trabajando. ¿Y cuál era su chamba? Sacar a la gente de sus casas de forma irregular, y les pagaron una millonada por hacer eso, 29,000 millones de pesos. Eso ya se probó por parte del actual director del Infonavit, Octavio Romero. Hay denuncias, hay investigaciones de por medio, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente nacional del PAN, el denominado jefe del cártel inmobiliario, Jorge Romero, frente a las instalaciones del Infonavit. Y le decimos a la presidenta de México, y le decimos a este gobierno, a ver, ya que a ustedes les gusta tanto consultarle a la gente, ¿a cuántos trabajadores le han consultado para que puedan disponer de su dinero? ¿A cuántos? ¿A ti ya te preguntaron si pueden disponer de tu dinero? Así como se lo preguntaron a las miles de personas a las que por el simple hecho de tener más de 65 años les quitaron sus afores. ¿Por qué les quitaron sus afores? Hace casi un año. Porque esto es este gobierno, un gobierno que se impone. ¿Y qué ejemplos hemos tenido? Ya sabemos qué pasa ahora con un gobierno que quiere construir. Ya sabemos qué pasó cuando construyó una refinería. ¿Qué pasó? Una gota no ha refinado. Ya sabemos qué pasó cuando quiso construir un aeropuerto. Apenas y aterrizan un par de aviones. Ya sabemos qué pasa cuando quiere ser administrador. Ese par de aviones son de Mexicana y ahora ya solo va a aterrizar uno. Bueno, pues una serie de falacias son las que propaga el propio presidente del PAN, porque en el caso del AIFA ya es el aeropuerto más importante en lo que hace a operaciones de carga en el país. Pero bueno, ahora sí que con su pan se lo coman, pero una serie de infundios, un plato de mentiras, y por eso vemos básicamente a algunos panistas arropando a su líder. No vemos a la sociedad civil, no vemos a gente espontánea uniéndose a esas movilizaciones. ¿Qué fue lo que planteó hoy la presidenta de México? Se lo preguntaron a Claudia Sheinbaum. Ella dice, bueno, pues la verdad es que es una movilización en favor de la corrupción, no es una movilización en contra de la corrupción. Ya sabemos que al denominado jefe del cártel inmobiliario y a los suyos les encantan los negocios sucios. Y bueno, pues él fue, Jorge Romero, jefe delegacional en Benito Juárez, la hoy alcaldía que tiene muchos problemas porque dieron permisos a destajo para que construyeran pisos de más. Eso generó una presión sobre los servicios básicos de agua, de seguridad, pero no solo eso, hay un riesgo en varios edificios porque pues la construcción no estaba diseñada para tantos pisos y le fueron metiendo porque pues les regalaban a los dirigentes panistas a cambio de que les dejaran a los constructores operar bajo estos esquemas ilegales, les regalaban departamentos. Eso lo confesó un panista que hoy está tras las rejas y que está buscando beneficios en función de que dé a conocer lo que realmente sucedió. Pero aquí tenemos a la presidenta de México diciendo que el denominado jefe del cártel inmobiliario y compañía lo que quiere realmente es que siga la democracia. Vamos a escuchar. Es la protesta por la corrupción. Bueno, no protesta, ¿cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Se hicieron una protesta en el Infonavit para defender la corrupción, porque dicen que los trabajadores y que entonces está bien que se sigan manifestando,
O sea, del cártel inmobiliario a la defensa de la corrupción en el Infonavit. Además, tendríamos que decir que hay gobiernos que dan y otros gobiernos que quitan. Los gobiernos peristas y panistas le quitaron al pueblo de México. Aprobaron de la mano, por ejemplo, el FOBAPROA en los tiempos de Zedillo, y ahí los panistas traicionaron al pueblo de México porque Felipe Calderón, que era el dirigente de Acción Nacional, dijo: nosotros vamos a votar en contra del FOBAPROA. ¿Qué es el FOBAPROA? La privatización de una serie de deudas, o más bien, a ver, hubo un proceso en el cual los bancos tuvieron una problemática económica, estuvieron prácticamente quebrados tras la crisis del 94-95, y lo que hizo Zedillo pues fue ir con sus amigos los banqueros. Además les avisó con tiempo antes que los iba a rescatar. Entonces, pues se la agarraron, se la pasaron dando créditos a sus propias empresas, o sea, todo un descaro, toda una estafa, porque sabían que iban a rescatar a los bancos. Entonces, los banqueros firmaban, insisto, créditos por acá y por allá a sus amigos, decían: no te preocupes, no lo pagues, no lo vayas a pagar, ya nos avisó Zedillo que nos van a rescatar, y que esas deudas, en lugar de que las paguemos nosotros, las va a pagar el pueblo de México. Nos endosaron el FOBAPROA, es decir, hubo una socialización de las pérdidas y una privatización de las ganancias, porque pues en la cúspide los banqueros y sus amigos salieron muy bien librados, porque se les dio el dinero, se les rescató, o sea, fue toda una tranza. ¿Y quién está pagando esa deuda bancaria? Pues todavía los mexicanos la estamos pagando. Por cierto, hay una iniciativa por ahí en la Cámara de Diputados para que ya se deje de pagar el rescate bancario. Veremos en qué termina, pero bueno, así están las cosas. Insisto, hay gobiernos que dan, otros gobiernos que quitan. Los gobiernos de la 4T, por ejemplo, han hecho que los programas sociales estén ya en la Constitución, y tenemos la pensión de adultos mayores, tenemos incluso una nueva beca, Rita Cetina, para niños y niñas de secundaria, una beca que está creada a partir de la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tenemos muchos programas: Jóvenes Construyendo el Futuro, también apoyo para quienes están sembrando árboles. Ya conocemos estos programas que en esencia partieron del sexenio pasado. Pero bueno, por eso digo, hay gobiernos que dan, otros gobiernos que quitan. Y a propósito de los gobiernos neoliberales que nos quitaron mucho y que además perdimos tiempo porque prometían, ¿no?, que el futuro iba a estar mejor, y estaba mejor el futuro para unas cuantas familias. Si no, pregúntenle a Zedillo, a Salinas, a Peña, a Calderón o a Fox si el futuro para ellos no estuvo mejor. Estuvo peor para los mexicanos. A propósito de Ernesto Zedillo, la presidenta de México repite la dosis y además se avienta una carambola, ¿no? Son varias bandas las que toca, porque primero exhibe a quienes hoy le dicen que supuestamente está sometida frente al presidente Donald Trump, porque los exhibe a ellos sí como entreguistas. Lo que estamos viendo en esta administración es que hay cooperación, no sumisión, pero en los tiempos de Zedillo, por ejemplo, el propio presidente se sometió al gobierno de los Estados Unidos para que le rescataran a México con $40,000 millones. Pues Zedillo hizo un trueque, por no decir una venta, cerró un negocio. Él pactó junto con el presidente de los Estados Unidos que si le pagaban, o más bien si le otorgaban ese crédito de $40,000 millones a México para salir a flote de la crisis del 94-95, entonces él vendía el poder, él entregaba el poder, él dejaba que hubiera una transición. Ah, claro, bien abusado Zedillo, se encontró a su hermano gemelo, ¿no? Dijo, va a haber transición, pero le pasamos el poder a nuestros amigos, parientes, hermanos de Acción Nacional.
para que todo al final quedara igual, pero vendió la transición y esto lo confiesa el propio Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI, y lo ratifica Roberto Madrazo, quien fuera presidente nacional de ese partido, hoy en día uno de los que está moviendo los hilos, ¿no? Ahí detrás de Latinus. Pero también refleja nuestra presidenta que hoy hay cooperación, coordinación con los Estados Unidos, más no sumisión, y que los sumisos eran otros que incluso vendían la transición, vendían el poder a cambio de obtener créditos de los Estados Unidos. Así que la presidenta repite la dosis y vuelve a poner un fragmento del libro de Labastida y lo que dijo Roberto Madrazo. Las nacionalidades. Y nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación y defendiendo siempre nuestra soberanía y a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Y además el programa de México te abraza. Pero para todos aquellos que les gusta, ¿no? Ahora decir que el gobierno de México, vean lo que hizo Zedillo en el 2000, dicho por el candidato del PRI del año 2000. Esto es historia, ¿eh? Aquí lo que dice es que Zedillo, para recibir el préstamo de la crisis de 1994, pactó con Estados Unidos la salida del PRI de la presidencia. Dicho por Labastida, no lo estamos diciendo nosotros. Bueno, también lo dijo Madrazo. Entonces, nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad, y buscando siempre el diálogo en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de los mexicanos y mexicanas, y la apertura para que nuestros connacionales, nuestros paisanos, nuestras paisanas sepan que en México siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos, siempre. Bueno, ahí está, se negoció alternancia con Estados Unidos. ¿De qué fecha es esta nota? Ah, 22 de enero del 25. ¿Será? No, yo creo que esa es la... No, del 2015, ¿no? Ahí está, 5/7 del 2015, perdón, esa es la impresión que viene arriba. 5 de julio del 2015. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Madrazo. Labastida otra vez. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de 40,000 millones de dólares para afrontar la crisis desatada por el, entre comillas, error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, así como la venta de los ferrocarriles también la gestionó personalmente, donde después se fue a trabajar. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregará la presidencia a la oposición. Tal vez ahí nació el PRIAN, ¿no? O antes, pero por lo menos ahí. Y finalmente... Y estos son los que dicen que, los que hoy hablan de que cómo es posible que hayamos aceptado Nosotros somos un gobierno humanista.
Y somos mexicanos que defendemos a la patria y a las y a los mexicanos.